La ciudad encendía fuegos artificiales como si nada doliera. En un cuarto al fondo de una casa vieja, un hombre de 27 años escuchaba risas filtrarse por las paredes, contaba monedas sobre la mesa y fingía que el temblor en sus dedos era por el frío. Tenía la chaqueta puesta dentro de casa, una taza de sopa aguada humeando y el techo goteaba en una lata para no mojar el piso. Afuera era año nuevo. Adentro era solo otra noche larga, y aún así respiraba. Se llamaba Elías. Limpiaba pasillos y veredas desde antes de que saliera el sol y volvía cuando ya no quedaba nadie. En los bolsillos llevaba recibos atrasados, en la muñeca una marca roja de cargar bolsas, en la garganta palabras que no decía. Ese diciembre le recortaron horas. «No hay presupuesto», le dijeron. Elías asintió, guardó el uniforme y volvió a su cuarto, donde una lámpara pequeña alumbraba un papel doblado, la última nota de su madre, gastada de tanto tocarla. Esa noche el viento cambió. La lluvia empezó suave y después golpeó el techo como dedos impacientes. Las sombras de los cables se movían en la pared con cada relámpago. Elías apagó la lámpara, dejó la nota bajo la taza y se acostó vestido por si tenía que salir antes del amanecer. No esperaba brindis, ni mensajes, ni abrazos. Solo quería que el reloj llegara a medianoche sin romperlo por dentro. Entonces, entre un trueno y otro, alguien tocó la puerta. Elías se incorporó despacio, como si su cuerpo también tuviera miedo. Caminó hasta la puerta con las medias mojándose en el piso frío. Otro golpe, más firme. No era un vecino borracho, no sonaba a fiesta, sonaba a necesidad. Quitó la traba, abrió apenas una rendija y el aire húmedo le mordió la cara. Del otro lado había un muchacho empapado, temblando, con una mochila rota y los ojos clavados en el suelo, como si pedir permiso fuera lo último que le quedaba. «Perdón», dijo el muchacho sin levantar del todo la mirada. «No tengo a dónde ir esta noche. Me quedé sin casa, sin teléfono, sin nada». Elías miró su mesa, una sopa aguada, pan duro, la nota doblada, una silla coja. Miró el pasillo oscuro detrás del chico, la lluvia cayendo en diagonal. En su cabeza apareció una frase seca: «No te metas». Y otra, más suave, que no venía de ningún sermón, sino de algo humano: «Si lo dejas afuera, no vas a dormir». El silencio se hizo pesado. Elías abrió la puerta del todo. No dijo «tranquilo» ni «Dios te mandó». Solo hizo a un lado con el cuerpo para que pasara. Le alcanzó una toalla vieja y una camiseta seca. Puso otra vez la olla al fuego. Agregó un poco de arroz que guardaba para mañana y partió el pan en dos, con la misma seriedad con la que otros parten un pastel. Cuando el muchacho se sentó, Elías encendió la lámpara un segundo, tocó la nota de su madre y la volvió a apagar, como quien pide fuerza sin ponerle nombre. Comieron casi sin mirarse al principio. El ruido de la lluvia llenaba los huecos. «Me llamo Tomás», murmuró al fin. No quería empezar el año en la calle. Elías asintió y en vez de preguntar por qué, le ofreció la cuchara, como si eso fuera una respuesta. A lo lejos se escuchó una primera campanada apagada por la tormenta. Faltaban minutos para medianoche y Elías no sabía si lo que acababa de hacer era un error o el único acto de fe que todavía le quedaba. La medianoche llegó con campanas lejanas mientras el reloj de Elías seguía atrasado, terco en una hora que ya no existía. En la mesa quedaron 2 platos tibios, una toalla en la silla y la ropa mojada en un rincón. Parecía poco, pero para él era extraño. Alguien más había cruzado su puerta y no le pidió nada a cambio. Tomás miraba sus manos rojas de frío. Elías no brindó, solo acercó la taza hacia él y respiró hondo, como si ese gesto pudiera sostener el año que empezaba. Tomás habló a medias, como quien no confía ni en su propia voz. Dijo que perdió el trabajo de la semana, que un familiar lo echó sin explicación, que la vergüenza le cerró la garganta cuando intentó pedir ayuda. No pidió lástima, pidió tiempo. Elías escuchó sin interrumpir porque conocía ese tipo de caída, la que no hace ruido y te deja sin nombre. Afuera la lluvia no cedía, y él sintió que, si preguntaba de más,
El muchacho se iba a quebrar. Así que solo dijo: «Respira, ya estás adentro». Cuando Tomás se levantó como para irse, Elías negó con la cabeza y señaló el suelo junto a la pared, donde había una manta vieja y una esquina seca. No era un ofrecimiento elegante, era una decisión. Tomás dudó, como si aceptar lo convirtiera en deuda. Elías abrió su chaqueta y sacó 2 billetes arrugados. Los dejó bajo la taza, lejos de la vista, para que el muchacho entendiera que no eran condición, ni sermón, ni promesa. Solo era: «Quédate vivo esta noche». Antes de dormir, Elías tomó la nota de su madre y la alisó con el pulgar, como quien endereza el corazón. Tomás, ya envuelto en la manta, preguntó por qué lo ayudaba. Elías tardó en responder. Miró la puerta, el pasillo oscuro, el piso mojado que aún olía a calle. «Porque mañana podría ser tú, o podría ser yo», dijo al fin. Luego apagó la lámpara y se acostó vestido, sin saber si al despertar tendría fuerzas, ni si ese acto le traería alivio o problemas. Al amanecer, la luz entró tímida por la ventana manchada y dibujó polvo en el aire. Tomás seguía dormido en el suelo, agotado, con la mochila abrazada como un salvavidas. Elías se quedó sentado, sin prisa por salir. Escuchó su propia respiración y el goteo del techo en la lata. Por primera vez en meses no se sintió completamente solo, pero la calma duró poco. Al revisar sus bolsillos, recordó que ese día debía elegir entre pagar la renta o comprar comida, y que el dueño ya no tenía paciencia. Tomás despertó de golpe, como si aún estuviera en la calle. Se enderezó, miró alrededor y bajó la voz. «No quería molestarte», dijo. Elías le sirvió agua y le dio un pan duro envuelto en papel. Tomás lo tomó con 2 manos, con una gratitud que daba vergüenza. En la puerta, Elías escribió un número en un cartón y se lo entregó sin mirarlo, para no hacerlo grande. Tomás lo guardó como si fuera un mapa, para no perderse otra vez, y se fue sin prometer nada. Cuando Tomás se fue, Elías cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. No esperaba volver a verlo. Volvió a su rutina: calle, escoba, pasillos, gente que pasa y no saluda. En el trabajo, el encargado lo llamó aparte y habló sin mirarlo. Este mes habrá recortes otra vez. Elías sintió el mismo vacío en el estómago, como si el año nuevo ya estuviera repitiendo el viejo. Aún así, siguió limpiando, más lento, cuidando cada paso, pensando en la manta que ahora faltaba en su cuarto. Esa noche, al regresar, encontró un papel debajo de la puerta. No era de Tomás, era del dueño. Atraso, advertencia, una fecha marcada. Elías lo leyó 2 veces, sin aire. En la mesa, la taza vacía y la manta doblada parecían pruebas de algo que casi no ocurrió. Guardó el aviso en el bolsillo, abrió la ventana y miró la calle húmeda, esperando ver al muchacho en alguna esquina. No había nadie. Cerró despacio y pensó con un miedo quieto: mañana, si lo sacan, ¿a qué puerta podría llamar? La semana avanzó sin perdón. Elías trabajó con la mano adormecida, escondiendo el dolor bajo el guante. Cada bolsa que levantaba le encendía el brazo, pero él seguía, porque faltar era perder. Al volver, el cuarto olía a humedad y sopa vieja. La manta doblada en un rincón parecía un testigo. En su casa había entrado alguien, y desde entonces todo se sentía más frágil. El dueño lo esperó en el pasillo con una libreta. No alzó la voz, eso dolía más. Elías, ya son 2 meses, yo también tengo cuentas. Elías sacó monedas, billetes pequeños, como si fueran disculpas. No alcanzaba. El hombre señaló la fecha marcada y guardó la libreta. Ese día necesito el cuarto libre. Elías asintió sin pelear y sintió que el aire del pasillo se volvía más frío. Esa noche leyó la nota de su madre bajo la lámpara. No era un consejo bonito, era una frase corta, gastada de tanto tocarla. No cierres tu puerta por miedo. Elías apretó el papel y sintió rabia, no contra ella, sino contra lo injusto. Había hecho lo correcto, y aún así todo caía. Miró la olla vacía, la silla coja, su chaqueta colgada. Pensó, a veces la dignidad es seguir, aunque nadie lo note.
Al día siguiente, en el trabajo, el encargado le entregó un sobre del centro de salud. Elías lo abrió a solas. Exámenes, reposo, un tratamiento que costaba más que un mes de alquiler. Se le aflojaron las piernas. Guardó el papel rápido, se mojó la cara y volvió a barrer como si nada. Afuera enero seguía brillante para otros. Dentro de él empezó una cuenta regresiva y no sabía cuál iba a llegar primero, la calle o el dolor. Los días se volvieron más cortos. Elías evitaba mirar la puerta, como si temiera encontrarla cerrada desde adentro. En el bolsillo llevaba el aviso del dueño doblado en 4 y el sobre del centro de salud doblado en 8. 2 papeles, 2 finales posibles. Por la noche, cuando la lluvia regresaba, él recordaba el rostro de Tomás en la mesa y se preguntaba si ayudar a alguien era también abrirle paso a la propia caída. Intentó ahorrar donde no había. Caminó más para no pagar transporte. Comió menos para que alcanzara. Vendió una chaqueta vieja para comprar una muñequera barata. En el espejo opaco del baño se vio distinto. El mismo joven de 27 años, pero con un cansancio que parecía de otra edad. Aún así, al cruzarse con gente apurada, saludó como siempre, con esa educación pequeña que nadie aplaude. Era su manera de no volverse duro. La fecha marcada llegó. Elías acomodó sus pocas cosas en una bolsa, una muda, la taza, la manta, la nota de su madre. Todo pesaba menos que el miedo. Se sentó en la cama y escuchó risas lejanas en alguna casa vecina, como si el mundo siguiera sin enterarse. Pensó en dormir en un pasillo, en un banco, en cualquier lugar con techo. Y, sin querer, imaginó a Tomás tocando puertas en esa misma lluvia. La imagen le apretó el pecho. Antes de apagar la lámpara, Elías puso la nota dentro de la bolsa, como quien guarda una brújula. Se levantó, tomó la manija y abrió. En el corredor, la luz era pobre y el silencio tenía peso. Dio un paso afuera sin saber a dónde ir, y por primera vez sintió que el año nuevo empezaba de verdad, no por el calendario, sino por la pérdida. Hay historias que no se explican, se caminan, y esta todavía no había mostrado su parte más inesperada. Elías bajó las escaleras con la bolsa al hombro. La humedad le pegaba a la piel y el pasillo olía a despedida. No tenía a dónde ir, así que caminó hacia la avenida donde siempre pasaba gente, buscando un banco bajo techo, un rincón con luz. En cada vitrina vio su reflejo. 27 años y una mirada que ya estaba cansada de pedir permiso al mundo. Se sentó junto a la pared de una panadería cerrada, abrazando la bolsa como si fuera su última casa. El frío le subía por las piernas. Entonces escuchó su nombre, dicho con cuidado. Al alzar la vista, vio a Tomás, más limpio, con el pelo todavía húmedo y una expresión distinta. No venía a pedir, venía a buscarlo. Tomás se acercó con otra persona a su lado, una mujer de chaqueta gris, carpeta bajo el brazo y ojos atentos. «Soy Clara», dijo, sin solemnidad. «Trabajo con un comedor del barrio. Tomás me habló de usted y del cuarto que abrió aquella noche». Elías sintió vergüenza y alivio al mismo tiempo, como si lo hubieran visto por primera vez, cuando él ya no tenía fuerzas para sostenerse. Clara no sacó un sobre, sacó opciones pequeñas: una cama por unos días, un trámite para su consulta, un contacto para un trabajo ligero. «No es solución para todo», admitió, «pero es un paso». Elías miró la calle mojada, miró a Tomás y luego su bolsa. Dar el paso significaba aceptar ayuda, y en su orgullo eso también dolía. Aún así, asintió, sin saber qué lo esperaba detrás de esa decisión. Caminaron hasta un local sencillo, donde el olor a caldo y pan recién calentado llenaba el aire. No era caridad con luces, era gente cansada sirviendo a otros cansados. Elías se quedó de pie, incómodo, como si su cuerpo no supiera recibir. Tomás le acercó una taza sin hablar. Elías la tomó y sintió que el calor le devolvía algo que no era alegría, sino dignidad prestada. Clara le explicó en voz baja que necesitaban a alguien para coordinar turnos de limpieza en un mercado. Nada de cargar peso, más de ordenar y enseñar. «Usted sabe de esto»,
dijo. Elías pensó en su brazo, en la carta del centro de salud, en la fecha de desalojo. Hay un detalle, añadió ella. Para entrar tiene que regularizar un documento. Mañana temprano. Mañana. La palabra sonó como una cuerda tensa. Esa tarde volvieron al pasillo de su antiguo cuarto. El dueño apareció con la misma libreta, pero esta vez no estaba solo Elías. Clara habló con calma, sin humillarlo, y pidió una semana más. El hombre dudó. Miró a Elías como si recién entendiera su edad y su desgaste, y aceptó a medias, dejando claro que era la última. Elías sintió gratitud y miedo. Una semana pasa rápido. De noche, Elías se sentó otra vez en su cama con la bolsa abierta y la nota de su madre entre los dedos. No había fuegos, ni música, ni finales perfectos. Solo un cuarto prestado por unos días y una mañana que podía cambiar algo. ¿O no? Afuera, la ciudad siguió. Adentro, él respiró despacio, como si cada respiración fuera una decisión, y se prometió llegar a ese mañana, aunque el cuerpo y el pasado insistieran en detenerlo. Al día siguiente, Elías llegó al centro de trámites antes de que abrieran. La fila ya doblaba la esquina. Llevaba el papel médico, el aviso del dueño y su documento vencido. Tomás esperó a unos metros, sin invadir. Elías miraba el suelo, escuchando conversaciones ajenas, y pensó que la vida a veces se decide en lugares así. Una ventana, un sello, un vuelva mañana. Cuando por fin lo atendieron, la mujer detrás del vidrio revisó los papeles y frunció el ceño. Faltaba una constancia que nadie le había mencionado. Elías sintió el mismo cansancio de siempre subiéndole por la espalda. Iba a guardar todo y marcharse, pero Tomás dio un paso y llamó a Clara. En minutos ella llegó con una copia y una firma. No fue milagro, fue alguien insistiendo por él. Con el trámite encaminado, Elías fue a su consulta. El médico no prometió curas rápidas. Habló de tiempo, terapia, límites. Si sigue cargando peso, se va a romper, dijo. Elías miró sus manos y entendió que su cuerpo llevaba años pidiendo tregua. Salió con una receta barata y un plan posible, aunque lento. En la calle, el sol pegaba fuerte, pero él seguía sintiendo frío por dentro. Esa noche, en el comedor, Clara le ofreció el puesto a prueba. 2 semanas. Poca paga al inicio, pero estable. Elías quiso decir que sí sin pensar, pero recordó su orgullo, su miedo a fallar, su costumbre de no deberle nada a nadie. Miró a Tomás, que lo observaba en silencio, y entendió que aceptar también era un gesto. Aún así, el sí le tembló en la garganta. Elías aceptó, no con una sonrisa grande, sino con una exhalación larga, como quien suelta una piedra del pecho. Al día siguiente empezó temprano en el mercado, revisar turnos, repartir guantes, enseñar a un chico nuevo a limpiar sin humillarse. No era ascenso, era estabilidad. El brazo dolía igual, pero por primera vez el dolor no venía acompañado de pánico. El dueño del cuarto pasó a cobrar y encontró a Elías con un comprobante en la mano. No hubo disculpas ni abrazos, solo una semana pagada y otra en camino. Elías entendió que su vida no se había arreglado, apenas se estaba enderezando. Siguió comiendo sencillo, siguió contando monedas, siguió guardando la nota de su madre en el bolsillo. Lo nuevo era que alguien lo llamaba por su nombre. Tomás también cambió despacio. Volvía al comedor los fines de semana, lavaba ollas, barría el piso que antes pisó con miedo. A veces hablaban poco, a veces no hablaban nada. Pero Elías notaba algo. El muchacho ya no miraba siempre al suelo, y cuando alguien llegaba empapado o con hambre, Tomás era el primero en acercar una taza, como si hubiera aprendido la fe de una forma que no necesita palabras. Una noche, al cerrar el local, Elías vio a un hombre dormido en una esquina, abrazado a una bolsa. Se quedó quieto un instante. Podía seguir de largo. Ya había hecho suficiente, pensó. Luego recordó la puerta abierta en la tormenta y la vergüenza de recibir ayuda. Se acercó y dejó su propio pan en la mano ajena, sin presentarse. Caminó de regreso sin sentirse héroe, solo consciente de que el año, para algunos, empieza así. Y todavía sigue.